La mañana en la ciudad de La Plata y un fin de año que cierra en la ciudad como siempre, con muchas visitas, con muchos encuentros y con una ciudad que además recibe la efervescencia de todo lo que sucede, sobre todo en el gobierno provincial, lo hablábamos ayer, con todo lo que está terminando en estas casi no negociaciones entre los gremios y el gobierno provincial, lo que aspiran para el año que viene, lo que esperan para el año que viene. Hablábamos con la gente de educación, con la gente de cada uno de los gremios de ATE, con la gente de salud, con los judiciales y todo lo que va cerrando. Este jueves en la ciudad de La Plata, en Plaza San Martín, a las 5 de la tarde, el exministro de Economía, Axel Kicillof, estará en un encuentro en el que se espera mucha gente y además una visita particular para el cierre del año en un año convulsionado. El exministro está en línea para hablar con nosotros. Axel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, yo decía, un fin de año que tiene un montón de cosas y en ustedes tiene particularmente la cuestión de ganancias, que en estas últimas horas y ahora dentro de un ratito será la definición. La hora puesta son las 11 de la mañana. ¿Cómo ve esto para adelante? ¿Va a definirse el gobierno? ¿Llamará a esta mesa de diálogo? Sí, yo creo que no, la verdad que no, la actitud que está tomando con este tema del gobierno de Macri, la verdad que viene siendo más bien confusa, y a mí que me tocó en la Cámara de Diputados sí. Hablar con el oficialismo, bastante contradictoria. Sí. La contradicción empieza mucho antes porque, como todo el mundo sabe, a pesar de que están tratando de ocultarlo, todo se inicia con una promesa electoral de Macri de retirar el impuesto a las ganancias, no cobrárselo a nadie, y con una situación que a mí en lo personal me afectó bastante, pues yo era ministro y candidato a diputado por la capital y me crucé con más de una persona que me dijo, yo lo voto a Macri porque me saca el impuesto a las ganancias y ustedes no. Ajá. Entonces, claro, es una situación perturbadora porque alguien que lo votaron para que haga algo y después no es que no lo hace lo contrario, porque cuando nosotros terminamos el gobierno, con todo lo que fue de compleja la situación con el impuesto a las ganancias, las discusiones con parte del movimiento obrero, pagaba 1 millón de personas, hoy paga 2 millones, y con el proyecto que Macri envía a la Cámara, terminarían pagando 2,5 millones, con lo cual no es no cumplir una promesa, es hacer lo contrario de lo que prometiste, y bueno, yo creo que ahí hay un brete que Macri no ha podido resolver y por eso se van presentando estos inconvenientes, aprietes, cambios de rumbo. Ahora, Axel, ayer nosotros estábamos en vivo en el momento en que el propio Marcos Peña, el jefe de gabinete, decía, y bueno, si esto sale así, casi que no habrá obra pública en la Argentina. Más allá del mensaje de los gobernadores, digo, es una sensación de un apriete tan explícito que uno siente que no sabe qué es lo que está mirando, ¿no? Porque a mí la verdad que me sorprendía como diciendo, viste, tu papá diciéndote, bueno, mira, si no haces la tarea, mañana no vas a la pileta. Nunca más vas a la pileta. Nunca más vas a ir a la pileta vos. Pero digo, sí, yo creo es raro, ¿no? Que esta gente en lo comunicacional están tomando en lo comunicacional y bueno, por supuesto que desde el gobierno y también con un apoyo de determinados medios de comunicación muy determinantes para la opinión pública, pero están tomando un camino que yo no había visto en mi vida, esto de asustar a la gente con que determinada medida, que si la toman ellos está bien, si no es exactamente como ellos la desean, es un desastre atómico, y la verdad que es una gran mentira, las dos cosas son una mentira. La primera es que el proyecto del gobierno, y hoy leía diarios donde hay opiniones de especialistas, ¿no? Especialistas que no son kirchneristas, ni han apoyado a nuestro gobierno, pero dicen, el proyecto del gobierno le cuesta al fisco 50.000 millones de pesos en pérdida de recaudación de ganancias, y el de la oposición, el que se votó, 65.000. 15.000 millones de pesos para un presupuesto donde, qué sé yo, por decir algo, los 5 puntos de retenciones a la soja, que sacaron solo la soja, son 50.000 millones de pesos, o sea que no es un elemento fuerte de la recaudación, no es un cambio de las cuentas fiscales, o sea que han exagerado mucho el costo fiscal para empezar a directamente apretar a los gobernadores y ahora al público en general, porque es como diciéndote a vos, mirá que te vas a quedar sin el chupetín, ¿no? Claro. Sin el postre. Sí, también, digamos, ayer nosotros charlábamos con algunos dirigentes aquí por los reclamos en la provincia, los docentes, los judiciales, y decíamos esto de trasladar la culpa, ¿no? Esto es decirle al gobernador, bueno, mira, vos te quedas sin nada, el gobernador tiene que ir a decirle a los intendentes, vos te quedas sin nada, y el intendente le tiene que decir a la gente, te quedas sin nada. Digo, es una cadena compleja donde todos perdemos en realidad.
realidad, ¿no? Y en una cosa que se suponía que el gobierno iba a hacer y que ahora además la logran ustedes desde la oposición. Muchos dicen que Kicillof es el hombre que más negocia, el tipo más conciliador en la Cámara, el que logra reunir. ¿Esto es así? ¿Es un espacio que se consigue desde el trabajo de un tipo que nosotros veíamos antes con menos participación pública, por lo menos, ¿no? ¿Sos eso? Sí, a mí, bueno, hay roles distintos. La verdad que ni soy yo que cambié, ni soy yo que soy tan una cosa o la otra. Yo creo que a mí me tocó ser ministro de Economía, que es un cargo, una posición difícil, ¿no? Sí. Que ¿Qué te parece? Si tenés que leer el contrato de todo lo que implica, y la verdad que desde negociación con los fondos buitres a toda la cotidiana, donde me tocó ser parte de un gobierno que en el Ministerio de Economía, por lo menos durante mi gestión, se depositaron muchas funciones que tenían que ver con la energía, la industria, la situación laboral, todas funciones que a mí me encantaban, pero bueno, uno no deja de ser el ministro de Economía, que tiene que tomar decisiones todos los días y que afectan muchísimo a la gente, y siempre en la misma dirección, beneficiar desde nuestro punto de vista a la gran mayoría, que a veces sale bien y a veces no tan bien, pero bueno, pero esa es la intención. Yo creo que ahora nos toca un gobierno que no tiene esa misma intención, menos desde el Ministerio de Economía. Sí. Yo me acuerdo, y también tengo ejemplos y anécdotas de que me llamaban por teléfono desde la presidenta, algún intendente, mirá, hay una empresa que tiene un problema, 200 tipos, y yo dedicaba parte de mi agenda a ver qué se podía hacer para que 200 tipos no se quedaran en la calle. Ahora hay 200.000 tipos en la calle, y al gobierno no se le ha movido un pelo, Y Macri dice, eran ñoquis, son poco competitivos, son industrias que tienen que cerrar o reconvertirse. Ahora en el Congreso, en cambio, la función es muy distinta. La verdad que nosotros tenemos el bloque mayoritario, pero no nos alcanza para tomar definiciones, con lo cual, si no se dialoga y no se llega a acuerdos, es muy difícil lograr o parar una ley o sacar una ley, que eso es la función de un diputado. Ahí la novedad con estas ganancias es que hay una parte de la oposición que ha trabajado mucho para que salga la ley del oficialismo. No, hasta ahora venían votándole buitres, me refiero al Frente Renovador, votando con el oficialismo. Nosotros no, y ahora nos tocó una situación donde por cambios coyunturales, por resultado del programa económico de Macri, porque todo lo que prometió Macri en campaña no lo hizo, y lo que prometió siendo gobierno que iba a pasar, pasó lo contrario también. Entonces, a mí me parece que una oposición que lo acompañó mucho, para mí equivocadamente, pero bueno, son decisiones políticas, hoy se encuentra con que ese camino, y es difícil, porque ¿cómo le vas a votar a un gobierno el impuesto a las ganancias que termina sacándole plata a la gente? A la gente, claro, sí, obvio. Estamos hablando con Axel Kicillof, que estará mañana jueves a las 5 de la tarde en Plaza San Martín. Marcabas las dos funciones, ¿no? Y tenemos esta sensación de el túnel con la luz en el fondo, que para mí ya el túnel se cerró, se apagó, ni Víctor Zoiro quedó, pero, no, sí, de verdad, pobre Víctor. Pobre Víctor, lo juntamos con Michetti, pobre, no se lo merece por ahí. Pero, y también este segundo semestre y lo que venía pasando, y la economía da la sensación que no arranca, ¿no? Da la sensación a todos, a los que saben y los que no saben, que algunos creen más en que esto puede llegar a pasar, pero hay recesión, no hay gasto, la gente no tiene plata para gastar. Y por otro lado aparece otro exministro, que también fue ministro del gobierno kirchnerista, como Labaña, y dice, esto va al colapso. En estos términos más coloquiales y más didácticos en los que vos hablás, y a mí me gusta mucho, ¿vamos al colapso? ¿Estamos muy complicados? ¿Coincidís con esa mirada? ¿Qué tenemos que esperar para el 2017? Mira, yo creo que el gobierno Macri está tomando medidas que pertenecen a un plan económico, a un programa económico, una orientación económica, que yo llamaría, y supongo que la gente lo puede entender así, neoliberal. ¿Qué es neoliberal? Y gobernar, la Argentina desde el punto de vista de la producción en la Argentina, la orientación de la Argentina, que sea menos industrial, más financiera, más primaria, más tendiendo, a la minería, a la soja, a ese tipo de orientación productiva en la Argentina, y después a nivel mundial más asociada con Estados Unidos, con Europa, que con Latinoamérica, y a nivel de distribución del ingreso, y más para los empresarios, menos para el obrero.
Yo creo que ese programa neoliberal, el problema que tiene es que no ha funcionado nunca en nuestra historia. Entonces yo, sin tener prejuicios, sin ponerme muy ideológico ni defender la camiseta nuestra, te diría que sería muy raro que empiece a funcionar. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, le perdonamos el impuesto a los ojeros, a los mineros, a los petroleros, le perdonamos a los que más tienen el impuesto a las propiedades, digamos, a lo que es bienes personales, le perdonamos todo a los ricos y entonces van a venir y van a invertir porque tienen más guita. Bueno, lo que hicieron fue fuga de capitales, y eso lo que generó es que, como la gente, vos lo decías, y es de sentido común, si nadie tiene guita en el bolsillo por el tarifazo, por la devaluación, por el aumento de los precios, ¿y quién va a consumir? Entonces le empezó a pegar a la producción interna, al comercio interno, a los boliches, a los comercios, obviamente a los restaurantes, nadie puede gastar, y entonces eso ha generado recesión y desempleo. Era casi de manual. Entonces, mientras sigan por este camino, el año que viene no va a ser bueno, porque no va a pasar de pronto que... El milagro, no, ni el milagro, ni que donde hay una empresa que se quedó sin laburo porque no puede vender, venga alguien y ponga otra empresa igual y invierta en lo mismo. Sí, obviamente que no. Es muy difícil. Es muy difícil. Recién, hace un ratito, mientras yo venía para la radio, lo escuchaba a Marcos Peña en una radio de Capital y decía, bueno, esto es como si vos vendés todo lo que tenés, te vas al exterior, te pasás un año bárbaro y cuando volvés no tenés nada y decís, ¿por qué me pasó esto? Y porque soy medio pavote y hice mal las cosas. El kirchnerismo dejó 30% de desocupación. Digo, te tocó a vos estar en ese momento en cuando se manejaban ciertas cifras. ¿Pensás que alguna cosa estuvo mal en ese momento? Digo, de no blanquear pensando en un proyecto como el que planteaba el kirchnerismo de atender a los más pobres, de estar más cerca de los que necesitaban, de darle la posibilidad a la gente de pegar el salto y crecer. Digo, ¿hubo errores en eso? ¿Te planteás ahora algunas cosas que decís, y si las hubiésemos hecho diferente por ahí, la mirada de la gente sería distinta? Sí, yo creo que en la cuestión comunicacional, en cómo explicamos las cosas, cómo comunicamos, pero además cómo también dimos ciertas discusiones, que también se me ocurre una lista grande de atenuantes, digamos, porque también había un clima comunicacional complicado, con el tema de Clarín, de La Nación, de los medios concentrados, trabajando muy fuerte para Macri o para la línea que después ganó. Pero efectivamente yo creo que todo, digamos, hay una frase de Perón que me da ganas de recordar, porque él decía, los que vendrán, bueno me harán, ¿no? Que es que un poco uno mira las estadísticas que está sacando el gobierno de Macri, cómo ocultado, modificado, tergiversado, ya los propios miembros, digamos, de lo que era nuestra oposición, hoy oficialismo, que no están directamente en el gobierno, le cuestionan la estadística de pobreza, la estadística de déficit, la estadística de empleo. La verdad que, de todas maneras, yo creo que sí, que hay que lograr confiabilidad en los números, pero sobre todo actuar en base a esos números. Yo, cuando dicen, bueno, pero ustedes la pobreza lo ocultaban, yo creo que la estadística de Macri de 30% es completamente equivocada y es exagerada con intencionalidad política. Lo que no dudo es que en Argentina sigue habiendo pobreza y que los que trabajamos 12 años con la asignación universal, con la jubilación para todos, digamos, inclusión jubilatoria, con los programas industriales, con las paritarias, con 500 cosas que hicimos para que haya menos pobreza en la Argentina. Obviamente no logramos erradicarla, ni tampoco nunca prometimos pobreza cero. Pobreza cero. Entonces yo creo que ahí se nota también algunas cosas que durante nuestro gobierno no habíamos podido explicar bien, en parte porque también a mí me tocó ser ministro y generaba un poco de impotencia el enorme bombardeo que había todos los días. Yo sacaba una medida que para beneficiar, no sé, a los pequeños productores agropecuarios, y en vez de hablar de eso decían Kicillof, se rascó la oreja con la mano, y entonces nunca había una traba muy importante para comunicar que no supimos, obviamente, no quiero disculparme por eso, no supimos terminar de explicar las cosas del todo, porque de hecho hay mucha gente que terminó pensando que estaba bueno probablemente cambiar, no se sabía bien qué. Cambiar esa soberbia quizá que veía, digo, a veces cuando te decían, y porque así deja de hablar en cadena nacional, sonaba como muy pobre, ¿no? La elección por ese lado. Claro, pero... sí, y bueno, y plantearon eso, y después ahora que está Macri, que no necesita hacer cadena nacional, porque los medios trabajan para los sectores más ricos y más concentrados, y por tanto para este gobierno, muchos medios, no digo todos, obviamente, pero digamos, esta es la tendencia con la cual ellos no necesitan cadena nacional porque hay ciertos medios de comunicación
que son parte del grupo hoy gobernante, que eran antes el grupo opositor, y eso se ve más claramente ahora. Tiene el peronismo un desafío importante, me parece, cuando lo hablamos acá con algunos referentes, planteamos esto, ¿no? Hace unos días Duhalde decía, si el gobierno el año que viene no se estabiliza, me parece que Duhalde lo viene repitiendo año tras año, si no se estabiliza el año que viene hay riesgo institucional. Sí. Y todos empiezan a hablar de las corridas, Bullrich dice que es y los van a denunciar por Facebook, no sé qué, esas cosas raras que encuentra Bullrich, pero digo, hay un peronismo capaz, hay un kirchnerismo duro, capaz de juntarse con un peronismo y encontrar otras figuras, otro camino para poder reconstruir ese espacio que es rarísimo que no esté en la escena, ¿no? Digo, esto que todos pensamos cuando vemos el escenario político que se ve. Sí, yo creo que, digamos, evidentemente perdimos una elección por muy poquito, lo cual parece que entonces casi ganaste, pero no es cierto. La verdad que cuando perdés por muy poquito, la autocrítica y las discusiones internas son todavía más fuertes, porque a cualquiera le da la impresión, y tal vez tiene razón, que si no hubiéramos cometido algún error, hubiéramos hecho una pequeña cosa distinta, ya sea desde el gobierno, desde alguna candidatura, hubiéramos ganado, porque fue un solo punto, ¿no? Entonces, eso ha hecho un poco más, me parece a mí, aguerrida la discusión interna, y lo que sería, lo que se conoce como pase de factura, ¿no? Como vos hiciste la cosa. Me parece que este año, sanamente, había que dar una discusión interna fuerte, que como todas esas discusiones nunca se terminan de saldar, pero que es importante darlas. Yo, incluso cuando esté en La Plata el día de mañana, un poco voy a hablar de eso, del tema de la autocrítica y algunos puntos que me parece que son importantes de discutir, puertas para adentro, pero también de cara a la sociedad. Y me parece que una vez que esas cuestiones se van de alguna manera acomodando, es más fácil hablar de futuro, ¿no? ¿Te sentís vos con capacidad para encarar un proyecto así? Digo, para ser uno de los que esté en la primera fila. Mira, yo creo que hoy estamos en una situación, si uno se olvida un poquitito y deja de mirar, digamos, con la lupa, con los anteojos o con el microscopio, y empieza a ver un poquito más lo que está ocurriendo en el mundo, en la región, yo creo que hay una especie de resurgimiento del neoliberalismo en América Latina, también en Brasil se ve, incluso en países donde siguen gobernando presidentes y fuerzas políticas de orientación popular, también se ve. Entonces hay un resurgir del neoliberalismo que pone a todos los dirigentes en una situación donde hace falta ser muy generoso, porque creo que las condiciones de vida de nuestros pueblos se empeoran muy rápidamente, y no hablo solo de Argentina, y no hablo solo por las políticas domésticas, creo que también ha habido a escala internacional una caída de los precios de exportación de los bienes de los países periféricos, que ponen a las mayorías, a los trabajadores, a los jubilados, a las clases populares en una situación compleja, donde los que somos dirigentes tenemos que estar muy atentos a cuáles son los principales problemas y las principales necesidades. No, te quiero interrumpir, pero por esto nada más, porque hay un montón de mensajes, muchísimos. Obviamente que hay buenos y malos, pero me sorprende que hay muchos buenos, y muchos de los que te dicen, ¿por qué no hablaste así antes? ¿No te dejaban o no podías? No, lo que pasa es que es como que, qué sé yo, uno tiene un papel muy importante como es ministro de Economía del país, y la verdad que hay formas que se corresponden con cada una de las funciones. Yo hago política desde los 13 años y siempre me parece, y además hago docencia, investigación, nunca me había dedicado a ser funcionario público, y tal vez yo tampoco tenía experiencia en ser ministro de Economía, la verdad que es un cargo... No, en general uno no tiene experiencia, llega y cuando llega. Yo me hago cargo, hice lo que pude, pero en una situación donde, uno le cae encima... la verdad que si uno tiene que encontrar un responsable de lo que le pasa en su casa con la billetera, en general el ministro de Economía está en la línea, ¿no? Entonces, la verdad que es mucha responsabilidad, y
comunicacionalmente no hay tanto más. Bueno, en este país nosotros recordamos los nombres de los ministros de Economía siempre, sí. digo, me parece que... A veces más que los presidentes. A veces ¿viste? más que los presidentes, sí, digo, y recordamos las imágenes, las escenas, las cosas que pasó, digo, yo repasaba hoy, digo, cuando te criticaron cuando llegaste porque no te ponías corbata, o porque eras, te hacías el canchero, digo, esta cosa de nene bien que había llegado, digo, ¿te hinchaba eso un poco? ¿Te decía, te detenías en esas cuestiones o no, o una no tiene tiempo? No, me parece que eran operaciones de prensa a un gobierno que bueno, que las cosas que le decían a Cristina, porque hacía, porque no hacía, por cómo era, por cómo hablaba, por el tonito, por el contenido. Yo un poco lo vi en serie con algo que además cuando me tocó recorrer Latinoamérica vi que le hacían a Lula, vi que le hacían a Dilma, vi que le hacían a Evo, vi que le hacían a todos los dirigentes con mucha fuerza y con mucho peso, ¿no? Claro, esa gente que tiene una presencia que es difícil de evadir cuando los mirás. Claro, entonces se apelaba a una crítica bastante superficial, bastante tonta, pero que bueno, que cala también, porque se convertía casi en un programa de chimentos la discusión política, no importaba lo que decías o lo que hacías, sino cómo lo decías o cómo te vestías. Hoy ningún ministro de Macri creo que usa corbata, ni el propio Macri, pero si lo usan la camisa de colectivero, pero si lo hacen representantes, digamos, de los gobiernos neoliberales o más de derecha, está bien. Está bien, sí. Si lo hace un dirigente popular, está mal. Si yo no no aceptaba regalos empresarios, que era algo que hacía, estaba mal. Si soy honesto, estaba mal, porque yo entonces, todo estaba mal, o sea que ahí... Tu idea de construcción, y te voy dejando porque sé que tenés un montón de compromisos radiales todavía que cumplir y demás, tu compromiso con Cristina sigue siendo el mismo, vos vas a estar encolumnado detrás de lo que la expresidenta decida, vas a tratar de ser, vas a tratar de decidir por vos mismo, ¿cómo es la relación hoy con la expresidenta? No, yo creo que Cristina, en mi caso particular, es claramente una referencia central, ¿no? Es quien conduce para mí y la dirigente más importante hoy del campo popular en la Argentina. O sea que yo creo que así como tuve un lugar en su gobierno, me parece que formo parte de una fuerza política que pretende de nuevo, tal vez transformándose, aspira a construir una mayoría en la Argentina con las notas también de época que corresponden y del lugar que tiene cada uno, pero me parece que hoy lo que ha dicho la propia Cristina a cualquier militante, yo también me considero un militante, es que uno tiene que ser un poco el dirigente de uno mismo, ¿no? Porque estamos en una época y en una situación donde desde la oposición y con un gobierno que está resultando muy, muy agresivo para los derechos y para las condiciones de buena parte de los argentinos, hay que tener iniciativa también, es cosa de ver cómo puede contribuir uno a que, y lo voy a decir descarnadamente porque lo veo así, porque me tocó recorrer también la provincia de Buenos Aires, donde hay una gobernadora que juega a las escondidas, ¿no? Y que no se hace cargo de los problemas de la gente, entonces la gente está muy desamparada y sufriendo, porque en los barrios, en las barriadas volvieron los bolsones de comida, volvió la copa de leche, volvieron los comedores populares, volvieron todas cosas que no es que estaban erradicadas, porque yo lo sé muy bien, que nos faltó mucho, pero había otros niveles menores de desempleo, niveles menores por supuesto, de dificultad económica, y todo eso está volviendo y hay que estar al lado de la gente, y la gente tiene que entenderlo así. Nosotros no trabajamos para nosotros, trabajamos para que al país le vaya mejor, pero sobre todo a los que tienen más dificultad, a los que menos tienen. Ahí yo creo que siempre tuve esta orientación, por eso muchos decían, viene del campo popular, viene de la izquierda, viene de no sé dónde. Yo siempre hice una militancia muy pensando en los que menos tienen, que es una situación que siempre me ha tenido muy cercano al peronismo, pero a determinado peronismo. A determinado lugar, sí. 45, ¿Te gustaría, a vos te gustaría una Cristina Kirchner en qué lugar? No, la verdad que ella... Por lo que hablas con ella y por lo que a vos te parece que representa dentro del espacio, ¿no? Yo en ese sentido tengo un enorme respeto y digo más, admiración por la capacidad política que tiene Cristina, con lo cual yo coincido, yo tiendo a coincidir mucho y a respetar mucho las decisiones que ella toma con respecto a ella misma y a quienes forman parte de ese espacio político, porque la verdad que tiene más información y más experiencia y la verdad que
no es la única persona que tenemos cerca que ha desempeñado 2 veces la presidencia de la Nación y que ha ganado con más votos que ningún presidente vivo y de la historia argentina también. Entonces yo creo que ella va a saber ubicarse en el lugar más provechoso. Desde el punto de vista mío, tiene que tener un papel de conductora, pero bueno, eso no significa necesariamente que tenga que desempeñar ella determinado cargo en cada momento. Tiene que estar presente, como lo está haciendo, y conducir un movimiento más amplio. Pero como ella ha hablado de un frente ciudadano, y yo coincido mucho que hoy no tenemos que cerrarnos, sino que vos me lo preguntabas, tenemos que saber articular con diferentes expresiones, diferentes ideas, diferentes conducciones, como para juntar masa crítica y en este momento defender derechos que eran derechos adquiridos y que algunos de ellos han sido barridos de un plumazo. La última, sí, prometo que está así. ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo peor que hiciste? Y digo, si ahora, corrido, mirando desde otro lugar, con otro ministro de Economía, con otro presidente absolutamente diferente, opuesto absoluto a modelos, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que viste en el gobierno cuando te tocó estar? Sí, a mí me tocó hacerme cargo del Ministerio de Economía, ya era viceministro hace un tiempo, en una situación económica internacional muy complicada, que sigue desenvolviéndose, y que al gobierno de Macri le tocaría hacerse cargo de la complejidad que tiene la situación internacional, no decir superficialidades y trivialidades como hay que insertarse en el mundo, sino tener una mirada más profunda y más inteligente con respecto a lo que está pasando en el mundo, porque a Macri, pobre, todo lo que pasa en el mundo le da como un portazo en la cara, ¿no? El triunfo de Trump, creo que es de los pocos presidentes que apoyó a un candidato en la elección de Estados Unidos y le salió pésimo. Pero por una mala lectura que tiene. A mí me tocó ser ministro en una crisis, caída del precio de nuestras commodities, digamos, de la soja, devaluaciones internacionales, crisis en Brasil. Bueno, y ante eso nosotros tomamos una decisión que fue sostener el empleo local, los salarios locales, que algunos lo llaman populismo, para mí es casi derechos humanos. Nosotros no podemos dejar que la crisis internacional descargue fuertemente sobre los hombros de los que menos tienen. Entonces, yo creo que eso salió bastante bien porque terminamos el gobierno creciendo, con la inflación a la baja, obviamente con un desempleo de los más pequeños de los últimos 20 y pico de años. O sea que yo estoy muy conforme. Obviamente para hacer eso se tomaron medidas, que algunas salieron mejor, otras peor. Y lo peor es que yo creo que yo trabajé muy intensamente por lograr, bueno, con China nos fue muy bien, logramos créditos muy importantes y un avance muy importante, pero a mí me hubiera gustado avanzar más en la integración con Brasil, por ejemplo. Hice muchos esfuerzos, obviamente con indicaciones de Cristina, pero trabajé personalmente, hice muchos viajes. Nosotros pensábamos, por ejemplo, hacer una fábrica binacional de autos para los dos países. Fue uno de los proyectos que yo tenía en cartera, me parece que hubiera sido excelente, genial, y bueno, y no salió. Pero eso tiene que ver con más industrialización, más integración regional, sí, claro. Dos obsesiones que tengo yo, y que en algunos puntos salió bien, pero me hubiera gustado, la verdad que me hubiera gustado avanzar mucho más decididamente en esa dirección. Hay pilas de mensajes, los vas a ver porque algunos te roban, así que después podrás verlos, pero digo, muchos hablan de lo que tenés que hacer, de para dónde tenés que ir, ¿no? Te dicen, hace tal cosa, salí de ahí, andá a ser candidato, ¿no? También algunos me dicen si es la radio de la Cámpora. La verdad que no, chicos, pero bueno, a mí me parece que está bueno siempre escuchar a alguien cuando está en la función, pero también cuando no está en la función. Porque la mirada es diferente, es absolutamente diferente. A todos nos pasa después que nos vamos de un lugar, cualquiera sea, ¿no? Digo, obviamente, vos, por supuesto. Yo te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, mañana a las 5. ¿Qué se van a encontrar? ¿Va a ser una charla, vos decías autocrítica? ¿Vas a contar, vas a hablar, vas a acompañarlos? Mira, yo digo la verdad y lo voy a decir para ahí. Puede ir gente que me apoya o que está de acuerdo con nosotros, pero lo que más voy a valorar es los que vengan, que no nos votaron, que no están de acuerdo, pues voy a tratar de hablarles a ellos, no desde una visión lo más humilde que pueda, lo más objetiva que pueda, porque creo que lo que está pasando en la economía argentina y en el mundo no es tan fácil de entender, y los medios de comunicación, han tomado partido, los medios más importantes, muchos por el gobierno de Macri, entonces hoy son
poco lo que nos acusaban a nosotros, medios oficialistas. Mañana a las 5 de la tarde en Plaza San Martín, Axel Kicillof aquí en La Plata de visita y en una charla en la que invita a todos, a los que lo quieren y a los que no lo votaron o no lo consideraban. Especialmente a los que tenían desconfianza y ahora dicen, mira, bueno, sí. Los invito a que prueben ser un rato ministro de Economía, no es tan fácil. No, yo te paso, pero... Y a mí me lo tenés que plantear, la verdad que conociéndolo ya estoy un poco más preparado, pero no es un laburo fácil, ni uno puede hacer lo que quiere de esa función, no porque te lo ordenen o no te lo ordenen, sino porque tenés un grado de responsabilidad sobre tus hombros. Y manejás la vida de un montón de gente, ¿no? Sin quererlo, quizá. Pero la pata y no es, bueno, me equivoqué de ruta y voy a tardar 2 horas más. Que puede haber problemas graves. Y pasaron algunas cosas de ese tipo que tendríamos que haberlas hecho distinto y uno después se da cuenta y las corregía si podía. Lo más bueno, así que mañana. A todo el mundo, te agradezco mucho la comunicación. Un abrazo grande. La verdad que creo que la gente tiene que también no dejarse engañar por esta cosa, eso de uno o de otro, sino que hay que escuchar a todo el mundo, porque en este momento el mundo no está fácil y la Argentina no está fácil y le han prometido a los que votaron a Macri cosas que no están pasando. Gracias, Axel, por la comunicación y mañana a las 5 en Plaza San Martín, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, gracias por el tiempo. Axel Kicillof, exministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández, con un repaso completo, me parece, un poco de ganancias, un poco de la actualidad, un poco de Macri, un poco de cómo ve, un poco de cómo fue su función, cómo la ve ahora para afuera, cómo siente lo que vivió antes y lo ve ahora. Invita a la gente a la plaza, sobre todo mañana, a los que no lo votaron y a los que no le creyeron, porque les quiere explicar. Habla de humildad, habla de intentar reunir al peronismo. Se ve con condiciones de estar, sí, habla de Cristina como su conductora y que cree que tiene que estar en el lugar de conducción, pero en el que ella elija, no dice tiene que ser la candidata, no dice tiene que ser la que encabeza, le parece que este proyecto político debe seguir por ese lugar, entendiendo lo que hicieron mal, cuestiona algunas de las cosas que fueron pasando, sobre todo en el último tiempo del kirchnerismo, de por qué hablaba o por qué no hablaba, de por qué algunas cosas que vienen de lo popular son criticadas y si vienen de otro lugar no, ve un panorama complejo para el año que viene si el gobierno no toma nota de determinadas cuestiones y habla también de terminar este proyecto de ganancias que era ni más ni menos que una promesa del propio presidente Macri que ahora lo lleva adelante la oposición. Él dice una oposición que en un momento empezó con Sergio Massa apoyando todo lo que hacía Macri y que ahora entiende que el camino va por otro lugar y por eso lograron esta unión.